bibliografía sobre discapacidad que habla de handicap o de disability. Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia, que es la que hablamos primero, o una discapacidad que impide o limita el desempeño de un rol que es normal en la mayoría de las personas, en función de su edad, su sexo, sus factores sociales, sus factores culturales. La minusvalía o desventaja se suele usar mucho en el derecho, sobre todo en los seguros. Cuando una persona quiere cobrar algo en un seguro, la ley, como está hecha con muchos años atrás, y reformar una ley no es tan fácil, habla de minusvalía. ¿Cuánta minusvalía produjo, por ejemplo, si se cortó un dedo en un accidente? Este dedo vale una cosa, el índice vale otra. Bueno, eso más o menos creo que todos saben qué pasa. ¿Y cuáles son las barreras entonces que encuentran las personas con discapacidad en una sociedad? Tenemos barreras edilicias, comunicacionales, administrativas y semánticas. Las edilicias, bueno, creo que todas las conocemos y todos lo sufrimos en algún momento de la vida. A mí, por ejemplo, me está costando las escaleras ahora, pero no lo quiero decir, pero es por la edad. A otro momento de mi vida me pudo haber costado porque estaba embarazada, las escaleras. Mucho más a una persona con una discapacidad motora. Tenemos en nuestra universidad facultades que están construidas hace mucho tiempo y que tienen serias deficiencias edilicias en cuanto a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y es muy difícil poderlas modificar por las características que tiene. Por ejemplo, estábamos hablando de la rampa recién. Una rampa tiene que tener un ángulo especial, una dirección particular, un permiso de giro. Entonces, nuestros edificios no están preparados para poder hacer a lo mejor este tipo de rampas. Como muchas no lo tienen y tienen, yo sé que ustedes tienen un particular problema con los ascensores. Que les puedo asegurar que me he ocupado mucho del tema de los ascensores de esa facultad. Bueno, los comunicacionales, que estamos en estos momentos tratando de salvarnos, ¿cómo? Sabiendo de quién estamos hablando y cómo nos vamos a comunicar y cómo se van a hacer, por ejemplo, una clase, cómo se da una información que tiene que salir, por ejemplo, de noticias universitarias, si tiene su intérprete, si tiene subtitulado, si tiene la descripción para la persona que no ve. Las administrativas, que son muchísimas, no tenemos digitalizado el 90% del material que tienen que llenar los estudiantes. Momento, que se me está por apagar. Ahí está. No tenemos todo el material digitalizado en administración, y deberíamos. Y la semántica es cómo hablamos. De todo esto, yo he remarcado mucho las actitudinales. ¿Por qué? Porque creo que es la actitud nuestra la que puede llegar a modificar conductas. Pero no desde, el asistencialismo, jamás. La pena, la lástima, o le voy a dar una mano, si total, vaya a saber si después va a poder ejercer. No. La actitud es desde lo propositivo con la persona con discapacidad. Voy a tomar una actitud de colaboración que me va a permitir los ajustes razonables en un diseño universal, que vamos a ver ahora, pero la actitud no es la comisaría, no es la pena, porque entonces ahí nosotros no estamos funcionando bien. La actitud es positiva, poner en valor las funciones que puede cumplir esa persona, desde la funcionalidad desde la discapacidad. ¿Me explico? Levanten la manito. ¿Sí? Sí. Bueno, una sonrisita. Bien. Entonces, acordémonos de lo actitudinal. Hoy estamos haciendo algo que es básicamente de lo actitudinal. Ustedes han elegido que estemos hablando de esto. Es un cambio de actitud.
no una negación. Entonces, ¿cómo decimos? Es correcto siempre decir persona. Y acá tenemos un cambio de actitud, porque no es el discapacitado, no es el mogolito, no es el no vidente, el sordo mudo, no, es la persona con discapacidad. Es la persona con discapacidad intelectual, motriz, mental, física, visceral, pero siempre vamos a anteponer persona con discapacidad y después decimos cuál. Hay otros que ponen portadores de. Nosotros nos ajustamos a la convención que habla de persona sorda. Habla de, fíjense, el síndrome de Down. El síndrome de Down, que tiene una connotación de discapacidad intelectual, lo nombramos como síndrome, porque tiene muchas cositas que podrían ser consideradas aparte. Puede tener la discapacidad visual, puede tener la intelectual, puede tener la motriz, porque es hipotónico, entonces lo hablamos como un síndrome. Y esa ha sido una pelea muy fuerte de los padres de los niños con síndrome de Down. Entonces, hablamos, puede ser mi caso, una persona de baja estatura, pero no es la persona, como decíamos, el enano. Yo soy una persona de baja estatura, pero no tengo una discapacidad por la baja estatura. ¿Se entiende? Soy petiza. Y el otro sería el enano, pero a la persona enana ya no le decimos el enano. Hablamos de persona de baja estatura. ¿Se entiende la diferencia? Hablamos de persona con parálisis cerebral, de epilepsia, porque la epilepsia puede llegar a una discapacidad o trastornos convulsivos. La esclerosis múltiple, la movilidad reducida, la discapacidad visual como persona ciega o persona con baja visión. Acuérdense que el cambio de actitud es la persona primero. Bueno, de acá entramos más un poquito en el tema, que el diseño universal. Todos habrán sentido hablar un poco de esto. ¿Qué se entiende por diseño? Y es importante para ustedes. Se entiende el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. ¿Está? Tiene que servirnos a todos. Acuérdense de eso. Pero los ajustes razonables sí son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere de un caso en particular. ¿Qué hace esto? Garantiza a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero podemos encontrar una definición que es más fácil desde lo pedagógico. Son respuestas a medida de la persona. Tienden a adaptar el entorno a la necesidad específica de esa persona. El diseño universal, acuérdense, era para todos. El ajuste razonable es propio para esa persona. Tiene como fin facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad de forma análoga a los demás estudiantes. ¿Está? Vamos a empezar a ejemplificar. Yo les pido un minutito para que ustedes piensen en un diseño universal de su facultad y un ajuste para un estudiante que ustedes conozcan o supongan que les puede llegar. Piénsenlo porque vamos a ejemplificar. A ver si aparece. Anótenlo en un papelito, ténganlo en la cabeza. Bien. ¿Está? Háganme con la manita. Vamos a ejemplificar. Si pensamos en diseños universales, el profesor siempre se va a identificar al llegar a la clase, pero va a saludar cuando se va. La mayoría de las veces la clase se terminó y el profesor se va. El estudiante ciego no sabe que el profesor se fue.
Pero es de buena educación decir, bueno, chao, me voy, hasta la próxima, y se va. Y dice que se va. Permitir a los estudiantes que utilicen dispositivos tecnológicos. Eso sirve para todos los estudiantes, no solamente para el que va a tener un amplificador o tiene un aula con los aros para amplificar sonido, que ahí sería individual. Pero muchas veces nos ha pasado de encontrarnos que se les ha prohibido a algún estudiante estar con su compu grabando, o sí, grabando una clase, y el profesor diga, no, eso no se puede hacer. ¿Quién dice que no? Sirve para todos, que les permitamos a todos usar dispositivos tecnológicos. Utilización de PowerPoint con contraste de colores, con lectura y descripción. Pensaríamos que eso es solamente para baja visión o personas ciegas. Sin embargo, si nosotros hacemos un buen PowerPoint con contraste de colores, va a servir tanto para el que ve bien como para el que tiene dificultades visuales. A veces los hacemos pensando qué bonito que son los colores pasteles, quedan divinos. ¿Saben qué? Para la persona con baja visión o para los que tenemos dificultades, no nos sirve, porque a veces no podemos leer lo que está escrito. Suponete, pongan un verde manzana y las letras están en blanco, el fondo verde manzana, el fondo blanco, no le sirve a nadie, porque tiene dificultades. Pero si usamos contrastes absolutos, rojo, negro, blanco, sirve para todos. Eso tenemos un diseño universal. Y no queda en el aula como que está hecho específicamente para quienes tienen baja visión. Mantener el aula con una buena iluminación y no esos foquitos que prenden y apagan los tubos, por ejemplo. Eso sirve para todo y no específico. Y utilizar señalética con imágenes. Entonces, el baño tiene una imagen, que aunque no escribirlo en braille, estamos poniendo que pongan una imagen. Las señalizaciones en braille no son buenas porque la persona ciega no sabe dónde está la puerta. Alguien lo tiene que llevar y hacerle tocar algo que tocan todos para que lea que es el baño. No es práctico, ¿no? No. Pero sin embargo tiene una cuestión social, que es concientizar sobre que existe el sistema braille, pero no le es de utilidad al ciego. Sigamos, me salí del tema. Vamos a ver qué nos corresponde ahora. Supongamos, un estudiante ciego camina por el campus, está desorientado, debe llegar a su facultad. ¿Cuál sería la actitud? A ver quién abre el micrófono y me dice cuál sería la actitud. ¿No se escucha? Bueno, la actitud es acercarnos y preguntarle si necesita ayuda. Lo primero, porque podemos dar por hecho que, bueno, está cerca de la Facultad de Derecho, entonces lo voy a llevar a la Facultad de Derecho. Y no, quería ir a la de Educación, que está enfrente. Pero primero preguntamos, ¿necesitas ayuda? Si me dice que sí, yo le voy a ofrecer el brazo para que se tome de mi brazo. Hoy que estamos en época de pandemia, no le vamos a dar el brazo, porque no nos podemos tocar. Pero le vamos a decir, si me dice, no voy a la Facultad de Derecho, voy a la Educación, decir, bueno, mira, vamos charlando, vos seguí mi voz, y vamos charlando hasta la Facultad de Educación, y le digo, te estoy dejando en la puerta. Vamos a otro caso. Otro estudiante con sordera llega al aula y el profesor explica. ¿Cuál sería el diseño universal que aplicarías y cuál es el ajuste razonable? A ver, abran los micrófonos. ¿Cuál sería un diseño universal? Algo dijimos recién. Alicia, sí. Por ejemplo, pararte en un lugar visible, cerca de él, modular claramente. ¿Eso qué sería?
Eso sería para mí diseño universal, ¿no? ¿O es ajuste razonable? Porque vos dijiste que te parabas cerca de él. Si vos te parás frente a todo el aula, es un diseño universal. Si te parás frente al estudiante, es un ajuste razonable. ¿Para qué te supongamos excelente, clara la diferencia. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos. Estamos tomando lección. Ahí Celina abrió el... ¿Cómo? Sigamos. Celina había abierto el micrófono, no sé si quiere decir algo. Sí. No. Bueno. Siempre vamos a consensuar, y esto ya tiene que ver con el protocolo que tiene nuestra universidad. Si ustedes quieren ver el protocolo, entran a la página de la universidad y ahí ponen la palabra discapacidad. Los va a llevar a nuestra página web y ahí van a encontrar muchísima información y van a encontrar el protocolo. Cuando lo hicimos en fines del 2018, se entregó a todas las unidades académicas a través de las secretarías académicas, en formato papel. También está digitalizado. Así que ahí van a encontrar parte de lo que estamos hablando ahora. Siempre vamos a consensuar con el estudiante la forma y el tiempo de evaluación. ¿Por qué? Los estudiantes con discapacidad suelen necesitar más tiempo. Supongamos, tenemos un alumno sordo que está trabajando con su intérprete. Entonces ahí tenemos casi el doble de tiempo porque está lo que dice el estudiante, lo que dice el profesor y lo que dice el intérprete. O sea, hay 3 personas que están hablando en lo que en otro momento serían 2. Entonces hay que arreglar siempre con el estudiante cuánto tiempo va a necesitar para su evaluación. Si la evaluación es escrita y tenemos un estudiante ciego y dice, no, yo no voy a usar la computadora, quiero escribirlo en braille. Y sí, bueno, no tenemos en la Facultad de Artes nadie que lea braille, pero sí tenemos en el área. Entonces ustedes recurren al área y si tenemos un estudiante que quiere hacer el examen en braille, nosotros se lo hacemos, él lo completa y evaluamos junto con el profesor porque en mi caso, por ejemplo, puedo estar yo leyendo braille o Sonia Parlanti, que es la especialista en ciencias. Permitir la presencia de un intérprete si el estudiante lo solicita. Nos parece muy obvio, sin embargo nos hemos encontrado con profesores que no permiten al intérprete por considerar que el intérprete, no entender el concepto de intérprete. El intérprete interpreta, dice lo que está diciendo el profesor, dice lo que está diciendo el estudiante, pero no interfiere nunca en la ayuda al estudiante. O sea, no le va a dar al profesor la respuesta que no dio el estudiante, porque aunque el intérprete la sepa, va a decir exacto lo que dice el estudiante. Entonces, no es que va a cambiar el discurso, no, lo dice él tal cual, porque es parte de su profesión. Recurrir a imágenes para estudiantes sordos pueda comprender mejor el concepto. En las escuelas de sordos se utiliza mucho la imagen y en la secuencia para una comprensión de una acción. Eso también se puede seguir perfectamente en la universidad. Supongo, y díganme si yo me equivoco, estamos en una clase de combinación de colores, se me ocurre, yo de esto no sé, pero puedo utilizar gráficos mostrando que una combinación de colores cuál es la conclusión que hay, se me ocurre, o en teatro, qué es lo que quiero que exprese llanto, y voy a poner una imagen de alguien que llore, entonces le digo que quiero eso, que llore. Entonces, muy bueno recurrir a las imágenes. Preparar material en el formato pautado con el estudiante. Esto tiene que ver con lo que es consensuar con el estudiante. Yo voy a pautar como profesor con mi estudiante con discapacidad cómo le voy a entregar el material. Si el material va a estar digitalizado,
es muy importante que las bibliotecas de todas las facultades ya sepan digitalizar el material. Nosotros tenemos en la universidad la biblioteca central que digitaliza, pero a veces está muy saturada de pedidos. Entonces, recurrimos a las que ya tienen, que es la Facultad de Derecho, por ejemplo, colaboró y digitalizó todo el material de ingreso para la Facultad de Educación. Y la Facultad de Educación dijo, no, no puede ser que nosotros no tengamos material digitalizado si tenemos discapacitados, profesores en la especialidad. Ahora la Facultad de Educación digitaliza todo el material por pedido. Si la Facultad de Arte llegase a necesitar una digitalización, tiene la Facultad de Derecho y la Facultad de Educación. Bueno, y en el área también le podemos dar una mano. Y bueno, y volvemos al punto inicial. Cuando yo dije de actitud, me gusta siempre cerrar todas estas charlas con alguien que creo que admiramos todos, Helen Keller, sordo-ciega. Sin embargo, abrió un camino espectacular para todas las personas con discapacidad, una mujer ejemplar. Los otros días conmemorábamos el Día de la Mujer y a mí me parece que rescatar mujeres ilustres que realmente abrieron camino. Entonces tomo de ella que decía que no es la ceguera la carga más pesada, sino la actitud, y vuelvo a lo mismo, de quienes están frente a ella. Eso lo dijo Helen Keller hace unos siglos atrás, ¿no? Unos 2. Entonces, y todavía seguimos bregando por la actitud. Yo creo que este curso es para eso, para que cambiemos nuestra actitud, abramos nuestra cabeza, seamos realmente inclusivos, porque pasa por ahí la verdadera inclusión, por cambiar nuestra actitud. Y bueno, el área de inclusión de personas con discapacidad está abierta a todas las consultas que nos quieran hacer, así que aquí estamos. Espero que haya sido de utilidad, que haya podido satisfacer algunas necesidades y siempre estamos abiertos porque esto es solamente un pantallazo. Ustedes piensen que para trabajar con una persona ciega hay quienes elegimos esa profesión y estuvimos 5 años estudiando. Gracias, Alicia. Impecable, súper claro además. La idea es que Espero esto que sí. sí no ha sido súper claro, es un primer abordaje que necesitamos también para abrir las puertas a trabajar casos más específicos, quizás, capacidades más puntuales, que eso lo vamos a trabajar también con todo el equipo del área. Alicia en eso también está preparando una serie de capacitaciones y batería de cursos, diplomaturas, entre otras cosas que la vamos a difundir cuando estén, digamos, listas las comunicaciones. Acá hay una pregunta de Celina está en Zapoe. Entonces, ¿qué vos vas a hacer? Para una cosa que me olvidé, lo que dijiste, Zapoe. Es muy importante que el referente del área, de cada unidad académica, trabaje en forma conjunta, cuando hablamos de la transversalización, con Zapoe y con Traces. Son 2 lugares esenciales para todas facultades. Sí, perdón, me había olvidado. En eso contarles que tenemos un equipo con académicas, con reuniones, y trabajamos también con la asesoría estudiantil en conjunto. Las 4 patas en conjunto, digamos, en el paraguas de la Secretaría Académica. De línea consulta, que acá yo sé que vas a hacer aclaraciones, está buena la pregunta porque hay algunas definiciones que está bueno depurar. Alicia, tengo una pregunta respecto a las respuestas a medida de la persona, pregunta Celina. Cuando las discapacidades son mentales o intelectuales, aquellas más invisibles si no hay adaptaciones especiales, ¿cómo hacemos con aquellos estudiantes para que los docentes no logran el mínimo esperable para aprobar las materias? Claro, hasta ahí está la diferencia de paradigma que va a explicar probablemente Alicia entre ajuste y adaptación. Primero que nosotros no hemos hablado de adaptaciones, porque nosotros en ninguna carrera se hace una adaptación de contenido, o sea, nosotros no avalamos que los contenidos
sean menores, o en menor calidad, o en menor cantidad. Y esto tiene que ver con una concepción de sociedad. O sea, nosotros estamos preparando profesionales que van a intervenir en una sociedad que va a demandar de ellos y que deben tener las mismas herramientas que quien no tiene una discapacidad. Entonces, no hablamos de ajustes. El ajuste es para que el sujeto pueda acceder. No reducimos contenidos, no hacemos ajustes de contenidos. Eso como primera medida. Y la segunda, que ahí en la pregunta aparece de nuevo la mezcla de discapacidad intelectual con discapacidad mental. Acuérdense que son dos cosas distintas. Generalmente... Perdón, tal vez me han faltado puntos, comas. Justamente decía, ya que no hay adaptaciones especiales, ¿cómo hacemos con aquellos estudiantes que para los docentes no logran el mínimo esperable? Hay varios casos que hay estudiantes que no tienen CUT, que no están... A ver, no tiene el certificado único de discapacidad. Y no se encuadra tampoco en una discapacidad, pero claramente hay dificultades intelectuales y mentales. Y a la hora de los exámenes empezamos con... Perdón, ¿tiene ambas? Normalmente vienen asociadas, ¿no? Como son chicos, a ver, hay varios casos que, si bien acordate que nosotros no podemos diagnosticar, pero sí hay características más de síndromes, en el sentido de que son muy emocionales, tienen conductas bastante desadaptativas, son como impulsivos a la hora de un examen, Bien. ¿no? Pretenden de alguna manera un encuadre que no es el encuadre de la mayoría. En esos y a la casos, vez... Perdón, te interrumpo. Sí, en esos casos, la derivación se hace a salud mental, porque hay un desajuste de la conducta social. Ajá. A ver, la cosa es la siguiente, en teoría está bien, en la práctica, ¿qué nos pasa? Son chicos que los acompañamos, a veces no son chicos, de hecho es gente adulta que viene haciendo la carrera hace 10 años, gente que a veces hasta ya trabaja en escuelas secundarias, por ejemplo, dando teatro, dando música, y a la hora de tener que rendir las últimas materias, para los docentes no logran los contenidos y la oralidad y, digamos, el orden lógico discursivo para aprobar la materia. Se empieza a rebotar, 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 y normalmente esa persona se enoja y abandona. Entonces nosotros quedamos como testigos ahí en el medio. Entonces esta cuestión de decir, bueno, ¿qué se hace en esos casos en donde no es tan evidente que hay una dificultad? Bueno, pero no nos podemos hacer cargo de esa dificultad si no hay un diagnóstico. Además, no nos podemos hacer cargo de esa dificultad si no existe un diagnóstico para saber cómo vamos a intervenir. O sea, ¿qué hace el médico cuando nos duele y dice, no, apéndice? Entonces, como tiene el diagnóstico, sabe cómo tiene que intervenir. Pero si no tenemos un diagnóstico y hay una historia para atrás de un sostenimiento, no sé por qué tantos años, pedirá readmisión, supongo que ahí tendrá que ver cómo intervienen las normativas de cada facultad con respecto a los estudiantes que están mucho tiempo dentro de la facultad, porque en otras directamente sin tener una dificultad, bueno, no siguieron, no llega, pero no estamos obligados que porque tenga una discapacidad tiene que terminar. Vamos a hacer lo posible, pero no podemos hacer lo imposible si no hay un componente intelectual que le permita a la persona adaptarse social y culturalmente. Porque esa persona que ustedes están formando va a salir a la calle a dar clases, y si tiene arrebatos de violencia porque no puede aprobar un examen, ¿qué responsabilidad va a tener la universidad si saca a la calle una persona que tiene actitudes violentas cuando una cosa no es como quiere que sea? Bien. Entonces me parece que ahí lo que habría que revisar es las normativas institucionales. Si no han obtenido una respuesta, primero en la Dirección de Salud Mental. Yo les sugiero ir primero por ahí. Bien. Muchas gracias.
Alicia también, clarísimo, clarísimo. El profesor Eduardo Grosona, profesor de las carreras de arte del espectáculo, tiene una pregunta. Eduardo, ¿la puedo leer o podés abrir el micrófono y hacerla vos si querés? Como quieras, hacerme con la cabeza sí o no. Ahí estoy, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, Eduardo. No, la pregunta era que existen dificultades específicas de aprendizaje, que son las DEA, que ya están contempladas en una ley nacional y una ley provincial. Quería saber si estaban adaptadas, como la discalculia, la disgrafía. Sí. Entonces quería saber cómo estaban adaptados y si los profesores muchas veces se podían dar cuenta, que era lo que decía Celina, que muchas veces no tienen un CUT, porque no tienen ninguna, ¿cómo se llama? Discapacidad, pero sí tienen una dificultad donde a lo mejor el examen, en vez de hacerlo con 20 preguntas, tienen que hacerlo con 10 preguntas los profesores. ¿Cómo se está encarando eso? Perfecto, Eduardo. Es así. Hemos tenido situaciones muy, muy puntuales de una estudiante con dislexia en ciencias políticas y además estaba en económicas. Entonces, bueno, el equipo trabajaba y no encontrábamos qué pasaba, pero era una característica, una dislexia muy particular, donde las técnicas de estudio generalizadas para ese tipo de, para la generalidad de esta que no es discapacidad tampoco, de esta dislexia no resultaban para este estudiante. Entonces interviene ahí la especialista de la Facultad de Educación, que es Valeria Vigo, y arma un procedimiento de ajustes necesarios específicos para ese tipo de dislexia. ¿Sí? Se habla con los profesores, se le explicó a los profesores, se le enseñó a estudiar y ella sigue ahora en la actualidad con las 2 carreras y va al día. Pero perfecto. Entonces, una vez que se detecta, a lo mejor el profesor dice, volviendo al caso de lo que hablamos en Celina recién, la de Celina era una discapacidad, según lo que yo entendí, estábamos hablando de una discapacidad mental, porque era alguien que se arrebata y se enoja mucho. En este caso, que no es una discapacidad intelectual, pero que tiene dificultades, pasa por el área y nosotros hacemos el diagnóstico, porque lo pueden hacer perfectamente los especialistas de la Facultad de Educación. No como un diagnóstico médico, pero sí como un diagnóstico de la funcionalidad desde lo pedagógico. ¿Se entiende la diferencia? La Facultad de Educación no va a hacer un diagnóstico médico, hace un diagnóstico de la funcionalidad pedagógica o educativa que puede tener ese sujeto. Y tenemos que irnos más atrás entonces, cuando lo descubrimos. ¿Qué hacemos? Vemos qué ajustes tuvo en su secundaria, porque seguramente en la secundaria debió haber tenido. Si no lo tuvo, fue de los estudiantes que pasan por promoción automática. Problema. Pero nosotros acostumbramos a ir para atrás y a analizar cómo fue su secundaria, qué tipo de ajustes tuvo en la secundaria. Deberían enseñarles a ellos qué ajustes tuvieron, para que los puedan expresar cuando llegan a la universidad. Pero está bien, Eduardo, lo hacemos y fue un desafío cuando aparecieron las primeras situaciones, pero las pudimos sacar a flote. Y puede venir con un certificado, por ejemplo, no un certificado de discapacidad, sino un certificado médico o de un psicopedagogo que tengan, que ya en el secundario le hicieron algunas adaptaciones. Exacto. Y cuando venga podemos seguir con esas adaptaciones para que los profesores sepamos cómo manejar esas adaptaciones. Esos ajustes, no, sí, ajustes. Ajustes, no adaptaciones. Adaptaciones tiene que ver con el currículum. Ajustes. Sí, ajustes. Perfecto. Ajustes para que pueda acceder. De hecho, nosotros nos comunicamos cuando han tenido psicopedagogos en la secundaria o docentes de apoyo en la primaria. Y ese mismo docente de apoyo, por ejemplo, los chicos que están en el dato, en el Universitario Central ahora, el magisterio, también tienen estudiantes con discapacidad, pero tienen docentes de apoyo de la escuela especial. Nosotros, ¿con quién vamos a tomar contacto cuando estos
estudiantes ingresen a la universidad a nuestro nivel con ese docente de apoyo de esa escuela especial. Muchas gracias. Un placer, Eduardo. Eso también que hay otros profesionales que están tratando los casos a nivel privado que se ponen en contacto con el área y con nosotros también. Que están llevando el caso, por ejemplo, en los institutos a los que asisten los estudiantes, Alicia. No te entendí, salió todo muy entrecortado, perdón. A ver si me escuchas ahí mejor. Que también hay otros casos donde los profesionales que los están tratando a nivel privado Sí. se ponen en contacto, digamos, a través de la voluntad, obviamente, de la persona con discapacidad, con el área y con los referentes, también con los profes o las direcciones de carrera. Sí, en ese caso son aquellos que tienen cobertura de una obra social. Entonces siguen con su psicopedagoga o siguen con el kinesiólogo o siguen, por ejemplo, en agrarias, que tenemos un estudiante con parálisis cerebral, y usted diría, en agrarias, qué difícil, y sin embargo funciona muy bien. El tutor que le paga la obra social trabaja con nosotros. O sea, no es que lo hemos contratado en la universidad, sino que hay una relación entre el referente del área, que es una ingeniera agrónoma, con el tutor que le paga la obra social. Entonces, hay más la asesora de la Facultad de Educación, la referente que es Valeria Vigo. Entonces, entre los tres se hace la conjunción del trabajo de este estudiante, que es bastante más complejo que a lo mejor un estudiante con sordera o un estudiante ciego. Pero anda muy bien, muy bien. Tiene la carrera al día. Y teníamos mucho miedo con las materias duras, con física y química, y se hicieron ajustes y las pudo sacar, con dificultades. 2 veces lo intentó, la tercera la vencida. Eso es un factor importante. Tengo otra pregunta, pero me gustaría consultarte algo tú también, o más que nada para que lo cuentes, el factor tiempo en las personas con discapacidad, que no es el mismo tiempo muchas veces que el de una persona sin discapacidad. No sé si querés contarnos como un poquito más de esa experiencia, porque por lo general los profes con mucha responsabilidad tratan de que cumplan con el ciclo académico tradicional y en muchos casos, digo, requiere otro proceso, ¿no? Bueno, teniendo siempre en cuenta que no vamos a hacer una adaptación de contenido. Yo lo dije recién, los tiempos son más largos. Entonces, una persona ciega que tiene bien digitalizado su material en la máquina y lo está escuchando y a lo mejor tiene que transcribirlo en braille para después repasar, o lo tiene que escuchar varias veces, como le va a llevar más tiempo. Pusimos de ejemplo a la persona sorda. Otro es la persona con una discapacidad motriz. Estar sentado en una silla de ruedas muchas horas es muy cansado. Hay complicaciones físicas, por eso yo les decía que todo hay que consensuarlo con el estudiante. Y tiene que tener la actitud, el profesor, de decir, bueno, está bien el ejemplo que dio Eduardo, no voy a hacer 20 preguntas si con 5 yo puedo saber si sabe la materia. ¿Es o no? Hay materias que tienen puntos muy específicos y hacemos 2 o 3, ¿cuántas veces tomamos los exámenes y decimos, hay preguntas básicas que tenemos que hacer siempre en todos los exámenes? Las hacemos, las contesta, quiere decir que el contexto está, no hemos bajado, no le hemos sacado contenido a la asignatura, pero sí nos hemos ido a lo muy puntual y hemos recuperado tiempo para él y hemos respetado ese tiempo consensuado. Yo siempre doy un ejemplo que es de primaria, pero sirve. Costumbre de las maestras cuando están con la multiplicación les da como 5, 6, 10 multiplicaciones para hacer. Y los chicos hacen las 10 multiplicaciones. Si nosotros le damos 3 o 5 y las 5 las hace bien,
el concepto de multiplicación y las tablas, quiere decir que la sabe. No necesitamos hacer 10. Eso. Esa era la pregunta, Eva. La respuesta, ¿está bien? Muchísimas gracias. Nos pasa también con los casos de Asperger esto. Bueno. Cuando no tienen un diagnóstico preciso y acertado, van muy rápido en algunas materias, con algunos procesos cognitivos definidos, y en otras tardan más. Seguro. Entonces, bueno, respetar también esos procesos y cómo va a ser el acompañamiento a las cátedras con ese tema. Claro. Con respecto a Asperger, no se asusten. Lo primordial es no asustarse porque dice Asperger. Tiene mala fama. Tiene una prensa en contra del Asperger. Tampoco es como la serie del médico autista que se la sabe toda. No, tampoco es eso. Eso es una fantasía. Pero no se asusten. No se asusten. Porque todos podemos llegar. Hay que encontrar la forma. Y si ya llegó a la universidad, tengan eso bien presente, es porque hizo todo un proceso. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer desde el área, colaborando con ustedes? Contactarnos con quienes estuvieron antes, para que nos digan cómo es y cómo lo trabajaron el área cognitiva, cómo se trabajó la sociabilización. A ver, todos tenemos derecho a que alguien nos caiga mal, o que un grupo social no nos convence, entonces buscamos por dónde nos vamos a poder insertar. Al Asperger le pasa más o menos lo mismo. ¿Por qué le tenemos que exigir una vida social como la que tenemos nosotros? No, si tiene su mundo. Lo que le estamos exigiendo es contenido, y ese contenido lo tiene. Lo va a expresar en tiempos acordes a lo que él puede. ¿Cómo lo va a ejercer después? Y no sabemos. Porque en la vida adulta también todos tenemos un proceso diferente. Y el Asperger también. Pero no le tengan miedo al Asperger. Insisto, tiene mala prensa. Clarísimo. O una prensa distorsionada. También en eso es importante que registremos los trabajos que se van haciendo con los profes, porque lo que nos ha pasado es que nos han llegado casos que jamás han tenido ajustes razonables, por ejemplo. Y llegan a nivel universitario, entonces el trabajo generalmente comienza ahora. Es un tema eso. La última pregunta que tenemos es de Mariana Gordillo. Es algo que vos dijiste al principio, que es un tema que hay que trabajar en la ficha de inscripción de aspirantes. Una consulta, dice, para ingresar a las distintas facultades, ¿existe en el ingreso algún mecanismo de detección de estas discapacidades, sobre todo la discapacidad mental? Bien, la discapacidad mental. Es todo un tema y que nos está costando mucho, es una confesión, pero que no pasa solamente en nuestra universidad, pasa en todas las universidades nacionales. Estamos desde la Red Interuniversitaria de Discapacidades, por la cual la UNCUYO forma parte, y del grupo de las universidades, Grupo Montevideo, que también formamos parte, estamos muy preocupados por la cantidad, por ejemplo, de bipolaridad que ingresa. Está muy difícil. La única universidad que tiene un departamento de salud mental es la nuestra, así que vamos por ahí. Y se me fue la pregunta, Eva, perdón, porque me fui. ¿Existe un mecanismo de detección temprana en los ingresos? No, es una detección oportuna, no temprana. La detección oportuna es llenar la grilla, que esa es la que hay que modificar y mejorar, que se hace a través de traces. Todos los estudiantes llenan su grilla para ingreso a la universidad. Dentro de esa hay un apartado que toma el tema si tiene baja visión. La persona que tiene baja visión sabe que la tiene y la declara. No tienen problema. Los problemas a veces los tenemos nosotros. Dice si tiene CUT o no tiene CUT. Dice si necesita de ajustes razonables o no tiene ajustes razonables. Todo eso está en esa planilla
que se ha confeccionado y se viene haciendo hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite ver qué estudiante va a entrar a esa facultad, sino que podemos tener los datos estadísticos, que en estos momentos más o menos estaremos en 240 estudiantes con discapacidad tiene la universidad. No es un número menor, ¿eh? Perdón, No no es tengo cámara, Alicia. Soy Mariana Gordillo. Mariana, sí. No tengo cámara, perdón. Es medio feo Sí. hablar así, pero... No importa, pero... No, sobre todo preguntaba por la discapacidad mental, porque en muchos casos no está diagnosticada. Y por ahí también pregunto ahora con el tema de los docentes, porque en muchos casos también hay docentes que no están diagnosticados, hacen un ingreso a la universidad y bueno, después se generan ciertas problemáticas, digámoslo así. Bueno, docentes con discapacidad tenemos que han rendido concursos en las mismas condiciones que cualquier profesor. Con respecto a la discapacidad mental, o sea, el tema de los psiquiátricos, es lo que les decía recién, es serio. El tema de los profesores no pasa por el área. No pasa por el área. Los profesores con discapacidad pasan por el área en el caso que la unidad académica lo solicite, como puede ser un concurso. Pero la discapacidad mental de los profesores está totalmente fuera de nuestro ámbito. Y para eso existe salud laboral, digamos que debería estar cumpliendo esa función. Probablemente habría que ver ahí cómo lo están tratando ellos. Exacto, no en términos Mariana. de inclusión. Sí, por ahí es bastante light el tratamiento en salud mental. Acá dice, para ser docente no se hace ingreso. psicofísico previamente, ¿dónde se hace el diagnóstico? Y ahí en salud, a todos nos han hecho psicofísico para entrar a la universidad. Sí, eso es cierto, pero bueno, hay muchos casos que... Pero no quiere decir que no nos agarre después. No, más vale, más vale. Claro. Más vale. Aparte es una Por sola eso, vez durante el ingreso. Exacto, Después es una no sola vez. vuelven a hacer ningún... Yo soy una convencida que en esto deberíamos, así como tenemos en cada 4 años nuestra evaluación de desempeño docente, deberíamos también tener porque convengamos que es muy desgastante la docencia y muchos están en la universidad, están en nivel superior, pero también están dando en doctorado, o están en una licenciatura, o están en 20.000 cosas a la vez, más todo lo administrativo, que una de las cosas por la cuando me jubilé me puse muy contenta que no tenía ya más que llenar. Bueno, es así nuestra carrera, ¿o no? ¿Qué dice la secretaria académica? Que los de académica siempre nos hacen correr con los tiempos. No, nuestra secretaria es buenísima en eso. Bueno. Trabaja un montón y articula, por lo menos hemos tratado en la unidad académica con lo grande que es, tenemos 5 grupos de carreras, 60 y pico de titulaciones. Claro, es grandísimo. Claro, lo que hemos tratado de hacer es articular lo mejor posible, entendiendo el recurso humano que es también bastante limitado. En esto, bueno, les invito también a participar en la próxima charla. Ya vamos cerrando, no sé si alguien más tiene la última consulta, tenemos 5 minutos nada más. Yo quiero decir una cosa, Claudio Sola, que lo estoy viendo que está en su taller. Hola, Claudio, me encanta. Y ahí quiero poner un ejemplo de ajuste razonable que en algún momento se modificó, ¿o no? Modificamos una mesa para que los estudiantes llegaran, ¿no? Claudio, ¿fue con vos? Sí. Eso es un ajuste razonable, fue especialmente hecho para ese estudiante. Tenemos unas sillas también, unas banquetas para que... Ajá. Sí, me acuerdo. Ahora que lo vi a Claudia ahí en su taller, me acordé de eso. Este taller es el taller, te estamos enviando todos, me parece, desde acá, Claudia, estás muteado. Estamos en los talleres en este momento, ¿puede ser? Hola, ¿me escuchan? Sí. Estoy en el taller de la UNCUYO. Sí.
estuve escuchando al principio, poca señal, después se ve que se calentó el WIC y ahí arrancó, así que pude escuchar el 70% de la charla. No fue el trabajo conmigo, quizás yo no había entrado todavía al plantel, pero sí, estoy en el taller de productos de diseño. Ahí sí, ahí yo me Estamos acuerdo que se hizo adecuándolo un ajuste para un estudiante que estaba ahí. Pero creí que me sonaba tu nombre ahí. No sé. Puede ser, no sé. Soy muy famoso. No, estoy hace 2 años. No sé si fue antes, no. Bueno. Sí, sí. Bueno, pero como vi el taller me acordé que ahí se había hecho un ajuste razonable específicamente porque le quedaba muy alta la mesada, entonces hubo que hacer una silla para que llegara a esa mesada. Eso es un ajuste razonable. Exacto. En el diseño industrial estamos permanentemente atentos a ese tipo de ajuste, no solo para la gente con discapacidad, sino también para los mismos alumnos, ¿no es cierto? Sí. Porque hay que adecuar lo que tenemos con la realidad. Entonces estamos totalmente, me refiero a la realidad del presupuesto. Estamos continuamente tratando de adecuarlo. Bueno, gracias, Claudio. Porque... Gracias a todos. Eva, no, agradecerle a Alicia y decirle la falta que nos hace todo este trabajo interdisciplinario, ya que Claudio está hablando de la necesidad presupuestaria, siempre también es la necesidad de recursos humanos y en el caso de nosotros como docentes, nuestra apertura a ajustarnos también nosotros, a no pensar en ese estudiante ideal que tenemos en la cabeza con una expectativa que obviamente no va a responder, sino saber que estos problemas, estas situaciones las tenemos que resolver entre todos y todas y acompañarnos con los profesionales que entienden de algunas especificidades que se nos escapan. Sabemos que ustedes están a veces sobrepasadas y les agradecemos. Tenemos la fuerte intención de ir armando justamente capacitaciones más específicas porque si hay algo que tiene artes y diseño es eso, ¿no? La intención siempre de abrirnos, de entender las diferencias, de que esto, así como antes el que no podía subir una escalera era problema de él o de ella, y fuimos entendiendo que es un problema de todos y que lo tenemos que resolver de esa manera. Y también en esos casos más invisibles, ¿no? Como planteaba Celina, donde uno no entiende qué está pasando y tal vez no tenemos el tiempo porque tenemos muchos estudiantes, porque tenemos que llegar a cerrar la materia, porque tenemos que terminar con nuestros contenidos y eso es una presión para el docente también y cuando somos serios, responsables, nos angustiamos y es lo que vos decías, ¿no? Inclusive con esto de las Asperger, que nosotros ya tenemos varias experiencias y en nuestras carreras tan expresivas, es todo un tema y creo que lo que estamos haciendo es aprender juntos y juntas, así que agradecerte y agradecerle a través tuyo a todo el equipo que sabemos el esfuerzo que hacen y ojalá las autoridades de la universidad sigan aportando porque es ley, así de corta, ¿no? Así Sí, como tenemos es ley, pero pueden optar por, bueno, hay muchas cosas que son ley y no las cumplimos ni siquiera nosotros. Por eso digo, sí quiero rescatar que hay un apoyo muy fuerte del rectorado, pero muy fuerte. Nunca habíamos tenido un presupuesto, por ejemplo. Y bueno, y no es que le esté haciendo propaganda al rector ni al vice, pero de repente que un vicerrector te llame un jueves para decirte que hay un trabajo práctico que un estudiante con discapacidad tiene el día lunes y que la decana estaba desesperada y que cómo vamos a hacer con ese trabajo práctico. Cuando yo lo he contado en la interuniversitaria me dicen, ¿qué? ¿Vos tenés contacto directo con el vicerrector y el rector? Y les parece mentira. Les parece mentira. Por eso lo destaco porque son también nuestros consejeros y en este caso fue también nuestro decano el que propuso que el presupuesto fuera
genuino, y Sí. creo que ahí está nuestra misión y nuestra mirada. Nosotros como tenemos las presupuesto artes propio del área, ¿eh? Por eso digo, el arte como movilizador o motor de cambios que a veces la sociedad le cuesta mucho aceptar, ¿no? Seguro. Gracias, Alicia. Un placer. Chicas, Alicia, muchísimas gracias a todos. A Claudio, que lo vemos que sigue en el taller y lo estamos enviando todo. Flavia, Alejandro, María, bueno, son un montón. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Eva, por tu compromiso, una pieza fundamental de nuestro equipo. Porque eso pretendemos ser, un equipo. Así que muchísimas gracias a todos. Mariana, muchas gracias, Alicia. Gracias, Eva, por abrir este espacio y generarlo para acompañar a los docentes. Avisarles también que vamos a continuar estas capacitaciones a través del año, dividido por grupos de carreras también, trabajando temas más específicos con las profesionales del área también. Así que muchísimas gracias a todos, en especial a Alicia, que se ha tomado todo el tiempo para explicarnos. Me encanta. Sí, se nota. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego y los esperamos en el otro. Alicia. Te lo mando si quieres entrar. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. En minutos abrimos la próxima sala con el tema a cargo de Paula Santoni, así que también nos vemos por ahí. Gracias. Chao, buen día.